Hola, buenas noches. Vamos a hablar hoy de varios temas. Es una clase que es un paquete de muchos temas relacionados con esta fase final de la historia del papado. Recuerden que estamos haciendo un ejercicio de eh, conocimientos transversales. Ya hemos visto, primero vimos toda la fase de los concilios, ahora estamos viendo cómo, digamos, hacemos un proceso transversal sin profundizar en los concilios que ya los vimos, sino profundizando más bien en lo que puede conocer uno como la verdadera historia de algunos de los personajes del catolicismo y cómo el catolicismo termina convertido a través de esos hechos en una organización desprestigiada por sus, digamos, desconocida por sus mismos religiosos integrantes, quienes no ejercían la autoridad papal, pero que veían que realmente lo que estaba ocurriendo dentro de Roma no tenía nada que ver con la Biblia, que lo que hacía el catolicismo no tenía nada que ver con la Biblia. Y esto molesta pues a algunos de los clérigos de aquella época que tenían una capacidad intelectual importante. Los clérigos de la Reforma fueron personas muy pensantes, eran personas educadas, estudiadas, que tenían capacidad de análisis, de síntesis, de crítica, y que se dan cuenta pues que el catolicismo realmente no está haciendo lo que le corresponde como una organización religiosa que promulgaba ciertos valores que realmente no eran los que se estaban desarrollando al interior de esa organización. Entonces, hoy veremos esas varias fases. No van a encontrar que existe una secuencialidad histórica, no necesariamente tenemos que ir entre una y otra, entre uno y otro de los temas que vamos a ver acá. No hay una secuencialidad histórica, simplemente los agrupamos o por razón de tiempo o por razón de las características de quienes participan en cada uno de esos hechos históricos. Entonces, desde ese punto de vista tiene que entenderse. Dos documentos adicionales que les voy a dejar en plataforma, un documento que está relacionado con esta misma clase, que les sugiero que no vean la clase sin haber descargado, impreso y tener a la mano el documento para tratar de facilitar un poco el proceso. Quienes vieron la clase en vivo, se van a dar cuenta que hice varias modificaciones. Realmente esta no es la clase del en vivo, la estoy grabando nuevamente, porque me di cuenta que intenté comprimir tanto que termino generando confusión en el momento en que estoy compartiendo los temas. Así que reformé las diapositivas, no tengan en cuenta las anteriores, las cambié, traté de adicionar no temas, pero sí de adicionar diapositivas para que no se vea tan pesado el documento y para facilitar su comprensión. Entonces, además del video, de este video, les recomiendo que descarguen de su plataforma el documento acompañante. Y hay otro documento, porque por razones de tiempo no vamos a alcanzar a manejar todos los temas en clase, en video, y les he venido dejando un documento complementario sobre la historia de la Reforma. En el documento de la semana anterior veíamos acerca del surgimiento de las religiones, de las muy antiguas y de la edad antigua. Y en este documento que les dejo esta semana vamos a ver cómo surgen los templos y cómo surgen los bancos, la actividad bancaria. La actividad bancaria surge en los templos fueron los primeros bancos, los sacerdotes de los templos fueron los primeros bancarios. La actividad bancaria se inicia en los templos, el dinero y los templos, los bancos y los templos, siempre han ido en la historia de la mano, unos con otros. Es indisoluble esa unión que ha existido entre los templos y los bancos desde siempre, desde el comienzo. Entonces, les recomiendo también la lectura de ese otro documento. Y seguimos acá entonces con la historia desde los Crescencios. Los Crescencios no son la familia más poderosa de Roma siempre. Ellos tienen, digamos, fases de influencia, pero ya ustedes vieron cómo tienen origen en los Túsculos,
digamos que es como la primera familia poderosa de nuestra fase de la historia, no la familia poderosa de Roma, la única no, ni la primera tampoco, pero dentro de nuestra fase de la historia los túsculos son muy poderosos. Encontramos allá a Teofilacto I, que es el esposo de Teodora, Teodora la mayor, la mamá de Marosia, la hermana de Teodora la joven, y todo lo que ocurre allá en la pornocracia. Entonces, y allí aparecen los Crescencios también, y van a aparecer los Spoleto, y van a aparecer más adelante los Medici, y van a aparecer eh, los Borgia, y otras familias de las cuales vamos a ir conversando. Entonces, pero pues siempre estas familias tienen una lucha por el poder, y es que es evidente, porque se tiene el poder religioso, y pues el poder religioso da estabilidad política, el poder religioso le imprime un carácter de sacralidad al gobernante. El poder religioso está, como ya lo mencioné hace un momento, íntimamente ligado con el poder económico. El dinero y la religión van de la mano. Y pues las familias poderosas comprenden esto. No solamente en aquella época, hoy en día el papado romano se mueve exactamente de la misma forma. Los grupos influyentes, los grupos de poder son quienes deciden finalmente cuál de los candidatos es elegido papa, porque hay unos intereses de los grupos de gobierno, de los grupos que tienen influencia mundial en un momento determinado durante la elección de un papa, que intentan generar cierto tipo de conductas o de políticas que puedan globalizarse. Bueno, lo mismo ocurría allá en esta época en la que estamos hablando de los Crescencios, y continuaremos la historia entonces. Desde este punto les he dejado acá inicialmente un extracto de un poema que aparece en el libro del Buen Amor, del arcipreste de Ita. Dice: y si tienes dinero, tendrás consolación, placeres y alegrías, y del Papa ración. Comprarás paraísos, ganarás la salvación. Donde hay mucho dinero hay mucha bendición. Es como la gente está viendo al catolicismo, su relación con el dinero, y cómo si no se tenía dinero, pues prácticamente se estaba condenado al infierno. Entonces les dejo esos extractos para que los lean allí, y comenzamos nuestra historia, porque como tantas otras veces las familias de la nobleza en Italia seguían luchando por el poder. Esas familias que ya hemos mencionado dentro de Italia, dentro de Roma, pero también habían otras familias muy poderosas que intentaban apoderarse del poder papal. Y entre ellos tenemos en esta fase a los otones. Son tres, básicamente. Y estamos comenzando con este que tenemos al lado superior izquierdo de su pantalla, que es Otón I, a quien también se llamó Otón el Grande. Otón el Grande era rey de Francia Oriental, pero llegó también a ser el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Recuerdan ustedes la historia de Carlomagno? Siempre regresamos a Carlomagno en el momento en que es coronado allá por el Papa. Él nombra Papa, y el Papa entonces al día siguiente lo nombra el emperador, y comienza esa lucha de quién reconoce a quién y quién es suprema autoridad sobre quién. Pero de todas maneras se convirtió en un hecho importante ser coronado como emperador allá en Aquisgrán, en el palacio de Carlomagno. Y Otón I se hace coronar como emperador en Aquisgrán en el 936 con el título de Rex et Sacerdos, es decir, rey y sacerdote. Otón no sabía realmente la fuente del poder, y entendía que el poder dependía no solamente de la fuerza política y de la fuerza militar, sino también de la fuerza religiosa, de la fuerza espiritual, y por eso se hace nombrar rey y sacerdote, el rey, el gran rey y el gran y único sacerdote máximo, entendido como el principio desde el cual gobernaron los emperadores romanos siempre. Y Otón I entonces se reafirma en ese derecho que tenían los emperadores romanos para ser el pontífice máximo, para ser el sacerdote máximo. Entonces el emperador Otón I se hace coronar como emperador, rey y sacerdote, de manera que recupera la autoridad
que tienen los emperadores para nombrar a los obispos de Roma, es decir, nombrar a los papas. Es una prerrogativa de los emperadores. Pero esa prerrogativa al mismo tiempo, recuerden ustedes que ya la tenían los italianos. Digamos que los italianos de forma práctica, allá los Spoleto, los Crescencio, los Túsculos, que venían nombrando papas hacía mucho tiempo, que eran ellos quienes realmente elegían y nombraban legal y oficialmente a los papas porque estaban en Roma. Y es que los papas eran de Roma, de manera que los dueños de Roma elegían papa, era lo legal, lo normal. Pero los emperadores quieren también entrar a formar parte de ese poder. Más adelante lo haría Francia también, lo haría Inglaterra también, pero acá estamos con Otón. Regresemos a Otón I y regresemos al Papa Juan XII. Lo recuerdan ustedes, ahí en la parte superior centro de su pantalla está Juan XII, el Papa Fornicario, uno de los papas más degradantes dentro de los muchos que ha existido dentro del catolicismo, el Papa Fornicario. Entonces, ese personaje, Juan XII, digamos que estaba en dificultades porque querían sacarlo. La gente ya no se aguantaba las actuaciones de un papa tan perverso como Juan XII, pero Juan XII resulta muy hábil y le pide ayuda a Otón I. Y Otón I va hasta Italia, efectivamente va hasta Italia, y a cambio de darle respaldo a Juan XII, se hace nombrar emperador ahora en Italia. Entonces, digamos que resucita en ese momento a lo que se llama, o a lo que conocemos como el Imperio Romano de Occidente. Recuerden ustedes que el Imperio Romano se había disuelto, se había roto en dos partes. El Imperio Romano Oriental y el Imperio Romano Occidental. Y el Imperio Romano Oriental, digamos, supervivió durante 1000 años después de que cayó el Imperio Romano de Occidente. Entonces, acá en este momento, Otón I, con el Papa Fornicario, se hace nombrar emperador y surge nuevamente el concepto de Imperio Romano de Occidente. Y eso, recuerdan ustedes, anteriormente ya lo había hecho Carlomagno. Había resucitado ese imperio. Han intentado resucitar al Imperio Romano de Occidente muchas veces. ¿Qué es el Imperio Romano de Occidente? Realmente es la Unión Europea. Entonces acá ya Carlomagno había resucitado esa Unión Europea y ahora viene Otón I y nuevamente recrea el Imperio Romano de Occidente. Y quien hace que eso sea posible es precisamente el Papa Fornicario. Pero esa alianza con Juan XII realmente no es que dure mucho, porque este es un papa traicionero y se da cuenta pues que Otón I va a intentar imponer a sus propios papas de otras familias que no van a ser las familias romanas. Entonces Juan XII busca ayuda con los húngaros, intenta reconciliarse con las familias nobles de Roma y les advierte que Otón I les va a quitar el poder de elegir papas. Intenta aliarse con los bizantinos y eso no le gusta a Otón I, que se entera de la traición de Juan XII, regresa a Roma, depone a Juan XII y nombra como papa a León VIII, es el que tienen al centro de su pantalla. Este papa realmente no era un religioso, y fue un personaje que recibió el mismo día todas las órdenes católicas que existían en aquella época, que eran como los rangos para poder ascender en la línea eclesiástica. Entonces, el más bajo de ellos era el hostiario. Usted podía entrar al catolicismo como hostiario, pasar a lector, acólito, subdiácono, diácono, presbítero, y luego pasaba a obispo y, por supuesto, a papa, finalmente. Este Papa León VIII no era religioso, pero el mismo día recibe todas esas órdenes religiosas, desde hostiario hasta papa. Lo nombra Otón I, emperador, quien había sido hecho, había hecho que lo nombraran, como recuerdan, rey y sacerdote. Es decir, él se había reservado ese derecho de nombrar papas.
Entonces, como Juan XII, pues realmente era el papa oficial, porque era de Roma, y había sido elegido entre las normas que existían en aquel momento en Roma, así sea de la familia de Marosia y de los Teofilactos, pero pues igual estaba elegido legalmente allá en Roma, que era donde le correspondía, era donde correspondía la sede papal. Pues Juan XII y León VIII se declaran antipapas el uno al otro. Entonces aquí depende quién sea el que tenga más poder en un momento determinado y a quién le corresponda el beneficio histórico. Entonces, si a quienes les interesa mantener que Juan XII no había sido elegido por el emperador y que el emperador era realmente quien tenía la autoridad para nombrar papas, pues entonces para ellos Juan XII será el antipapa y así lo van a conocer en algunos puntos de la historia. Y para otros, León VIII será el antipapa. Hoy en día, como depende de la Wikipedia depende de los intereses de cada quien, y hoy en día los que gobiernan la Wikipedia son los escritores del catolicismo, que están pendientes de sus páginas en Wikipedia, pues ellos deciden quién es papa y quién es antipapa. Y así pues la gente cree lo que dice allí. Bueno, el tema es que Juan XII y León VIII se declaran antipapas el uno al otro en ese momento, pero Juan XII sí escapa de Roma porque es que era el emperador, tenía mucha fuerza militar y logra imponer a León VIII. Pero Juan XII no se va solo, se lleva el dinero de Roma, desfalca a Roma, se roba la plata de Roma y ese dinero lo utilizará posteriormente para organizar un ejército mercenario, con el que en un momento va a regresar nuevamente a Roma, porque es que Otón I se va de Roma, se regresa a Alemania y se queda León VIII. Entonces, León VIII produce 3 documentos que son claves aquí en esta historia. Uno, el privilegium majus, o maius, o mayor, el privilegium minus, o menor, y el cessatio donationum. Es decir, este Papa León VIII reconoce y más bien devuelve, renuncia a todas las donaciones que le han hecho al catolicismo los gobernantes desde Pipino el Breve en adelante, hasta esa fecha. Entonces, el Papa dice, no, yo renuncio a esto no me corresponde, devolvemos todas esas posesiones a sus propietarios. Es una de las razones por las cuales encontramos hoy a León VIII marcado como antipapa, porque a pesar de que había sido nombrado por un emperador y que otros papas nombrados por también estos mismos emperadores, los otones, son reconocidos como papas, pues hoy la historia católica no le reconoce a León VIII ser papa, sino antipapa, porque de esa manera pueden desconocer la existencia o la legalidad de esos 3 documentos mediante los cuales el papado renuncia a las donaciones que le habían sido hechas. Actualmente el catolicismo entonces no reconoce realmente esos documentos, ni siquiera la existencia de los documentos, y en algunas fuentes que reconocen la existencia de los documentos no reconocen la legalidad de ellos, y por eso insisten desde sus intereses personales, pues que allí realmente no existió un papa, sino un antipapa, y prefieren reconocer como papa al fornicario, porque uno se pregunta, bueno, ¿y por qué no han condenado al fornicario? ¿Y por qué no lo declaran oficialmente como antipapa si realmente fue un personaje tan perverso? Pues es más fácil maquillar a Juan XII y decir que lo que pasa es que están hablando mal de él, de su santidad, y no reconocer a León VIII, porque es que León VIII resulta mucho más peligroso para los intereses actuales del catolicismo por el hecho de que renunció a las donaciones. Pero se muere Juan XII y Roma no quería depender de Otón. El personaje era un político importante, era un emperador, pero por allá lejos. O sea, queremos que nos gobiernen los nuestros. Entonces Roma realmente no acoge a León VIII, quien había sido depuesto por Juan XII, ¿no? Porque recuerden que Juan XII tiene su ejército mercenario, regresa a Roma, depone a León VIII. Pero se muere Juan XII, entonces queda León VIII. Pero la gente no reconoce a León VIII.
Porque es que si reconocen a León VIII están reconociendo la autoridad de Otón sobre ellos. Y entonces las familias de Roma deciden generar otro papa, que es Benedicto V. A este Benedicto V le va mal. Porque a pesar de que había sido nombrado como papa, pues no era el papa del emperador en ese instante. Aquí la fuerza militar es la que impone papas y la que dice cuál es papa y cuál es antipapa. Entonces, Otón I se da cuenta de que en Roma lo están traicionando, regresa, depone a Benedicto V, que no le deja ni un dibujito, apenas les dejo ahí al lado derecho superior de su pantalla un grabado en una piedra que dicen que es Benedicto V, pero realmente este personaje le fue tan mal que ni siquiera el monachito se lo hicieron después. Entonces lo degrada este Otón I, en su calidad de emperador, degrada a Benedicto V hasta el rango de diácono y vuelve a instalar en la silla papal a León VIII. Y mandan a Benedicto V preso, y esa prisión perpetua, y el personaje se muere preso allá en Hamburgo. Pero los emperadores también se mueren, y se muere Otón I. Entonces asume sus funciones plenas como emperador Otón II. Y quiero hacer la aclaración de por qué digo funciones plenas. Es que resulta que los Otones, o este Otón I fue muy inteligente, y para evitar problemas durante la sucesión y garantizar que la familia lograra mantener el poder imperial, él no espera a morirse para ver quién queda como emperador, sino que ya en vida, Otón I nombra como coemperador a Otón II. Y esto hago la aclaración para que no se vayan a confundir, porque muchas veces en la historia van a encontrar ustedes que en las mismas fechas se habla del emperador Otón I como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y del emperador Otón II como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y están los dos en funciones y cada uno está como actuando por separado, y realmente sí estaba sucediendo de esa manera, porque Otón II era coemperador también. Entonces, en algún momento actúan los dos al tiempo y uno ve que en la historia aparecen los Otones 1 y 2 gobernando por su parte, pero al mismo tiempo, los dos vivos y los dos con el cargo, con el rango de emperador. Entonces, en la historia de aquí en adelante voy a nombrar en algunos momentos que se murió el uno o que se murió el otro, o que los dos están, digamos, gobernando al tiempo, y esa es la explicación. Entonces se muere Otón I. En el momento en que muere Otón I y que Otón II asume esas funciones plenas, por acá está. Otón II es conocido como Otón el Rojo, o sea, el hijo de Otón el Grande es Otón el Rojo. A pesar de que él era coemperador, pues hay una fase de cierta debilidad, tiene que organizar el reino, tiene que nombrar sus cercanos como gobernantes, ahora es el único emperador, tiene que asumir más funciones. Entonces hay una fase en la cual ese poderío que están ejerciendo los otones sobre Italia, pues se ve disminuida. Y además porque a este Otón II le tocó la guerra. A él le tocó hacer frentes de guerra en muchas partes. Él peleó con los franceses, con los italianos, con los daneses, peleó hasta con los árabes. Entonces él tuvo muchos frentes de batalla y el papado era importante para él, pero se le dificultaba realmente por la cantidad de eventos que tuvo que atender durante su gobierno, y no logra estabilizar efectivamente el papado en algunos momentos de su imperio. Entonces, en ese momento, bueno, recuerden ustedes además que los Crescencio habían regresado del poder apoyados precisamente por Otón I. Porque es que este Juan XII era de la familia de los Túsculos y de los Crescencio. Y el emperador Otón I apoya a Juan XII. Pero luego entonces también nombran, con el apoyo de Otón I, nombran a Juan Crescencio como papa, o sea, miren el apellido, Juan Crescencio, Juan de Crescencio, lo nombran como papa, y este es el papa Juan XIII. Ese papa Juan XIII, recuerden que era hijo de Teodora la Joven, hermana de Marosia, y en el momento de su elección también era obispo en un lugar que se llamaba Narni. Pero
no era pues como tan digamos, del agrado de los romanos. O sea, los romanos primero no querían a un papa nombrado por Otón, pero luego la gente como que se va acostumbrando y con el problema que han tenido con Juan XII y ahora les aparece este Juan XIII, que es de la familia, y la gente como que prefiere finalmente inclinarse por Benedicto V. Entonces esto es un poco complicado porque depende mucho va con el vaivén de los intereses políticos y los intereses sociales del momento. Pero Benedicto V, recuerden que estaba preso. Aquí en este instante me regreso un poquito en la historia porque Otón I gobernaba al mismo tiempo que su hijo Otón II. Recuerdan, como coemperadores. Entonces es Juan XIII quien termina coronando como emperador a Otón II. Está muy relacionado con ellos. Pero Juan XIII también se muere. Y el emperador Otón I decide nombrar a Benedicto VI. Y por eso hace un rato decía, no se confundan, tranquilos, déjense llevar por la historia, porque aparece Otón I mandando, aparece Otón II mandando, entonces Otón I nombra papa, Otón II nombra papa. Sí, así era, porque es que ellos cogobernaban, eran coemperadores. Entonces, quien atendía el problema en ese instante, pues, digamos que nombraba papa. Y en ese momento, muerto Juan XII, que se muere en el 972, el emperador Otón I, pero es que Otón I muere en el 973 y Juan XIII muere en el 972, de manera que Otón I todavía nombra papa y decide nombrar papa a Benedicto VI. Decide nombrar papa a Benedicto VI. Ahí lo tiene en la parte superior de su pantalla. Se muere Juan XIII, nombran a Benedicto VI como papa, pero pues los otones eran amigos de los crescencios. Cuando sí, Juan XIII eran de los crescencios, Benedicto VI no tenía nada que ver con los crescencios, y eso no le gustó a los crescencios, y ellos consideran que no está bien que les hayan nombrado a ese Benedicto VI. Crescencio I además era hermano del que se acaba de morir de Juan XIII, y le nombran a Benedicto VI, y con eso pues ellos pierden influencia, pierden poder en Roma. Y Otón I se muere ahí, en el 973. Hay una transición entre esos dos emperadores, Otón I, Otón II, que fue más o menos lenta. Y digo más o menos lenta porque a pesar de que Otón II ya era emperador, pues les reitero, tiene que nombrar a su gente de confianza, reorganizar sus ministerios, reorganizar sus generales, sus ejércitos, hacer que la gente lo entienda a él como el único emperador en ese instante. Y en ese momento Crescencio I organiza una revuelta en Roma y mete preso al Papa Benedicto VI. Y él tiene un amigo, Crescencio I tiene un amigo que se llama Franconi, y entonces mete a la cárcel a Benedicto VI y nombra a Franconi como papa, y este Franconi recibe el nombre de Bonifacio VII. Bonifacio VII se siente amenazado, por supuesto, porque ella entiende la dinámica de cómo es el papado, cómo se mueve el papado, y entiende esa dinámica, y hay gente que está apoyando a Benedicto VI, entre ellos la familia Spoleto, y la familia Spoleto, en los Spoletos había uno que se llamaba Sico de Spoleto, y Sico de Spoleto era representante de Otón II, representante del emperador. Entonces, para evitarse inconvenientes de que lo fueran a deponer también, por orden de Bonifacio VII, estrangulan a Benedicto VI, y digamos que así se quita el problema de tener otro papa por ahí vivo. Pero no es que le vaya también a Bonifacio VII, es papa apenas por 6 semanas, porque acuérdense de Sico de Spoleto, y aparece nuevamente Sico de Spoleto, que era representante del emperador. Y entonces este Sico de Spoleto, como representante del emperador, impone a Benedicto VII y lo nombra nuevo papa. Es una guerra muy intensa por el poder del papado. Entonces este recién nombrado papa destierra
a su antecesor, destierra a Bonifacio VII. Benedicto VII destierra a Bonifacio VII. Hay una cosa interesante con Benedicto VII, y es que, digamos, es un papa que logra de alguna manera aglutinar a todas las familias importantes de Roma, porque él tenía sangre de los Spoleto, de los Túsculo, de los Crescencio, y además estaba respaldado por los Spoleto, que eran representantes de Otón II. Entonces, digamos que es un papa de convergencia. Todos como que quedan tranquilos con ese nombramiento durante un rato, y fíjense que le da al papado en Roma alrededor de 9 años de estabilidad, que dura Benedicto VII como papa. Pero Benedicto VII se muere, y otra vez vienen las luchas por el poder. Y el emperador Otón II, que ya, digamos, ha estabilizado también su gobierno, nombra como nuevo papa a un personaje que se llama Pietro Cane de Panova. Pietro Cane de Panova. Este era vicecanciller imperial en Italia. Era obispo de Pavia. Y toma el nombre de Juan XIV. Ahí lo tienen al centro de su pantalla. Después de que nombran a Juan XIV, se muere Otón II. Y el imperio queda prácticamente a la deriva, porque no ocurrió lo mismo que entre Otón I y Otón II, que fueron coemperadores, que gobernaron, la transición no fue tan complicada. No, porque es que el hijo de Otón II, es decir, Otón III, apenas tenía 3 años cuando se murió el emperador, y queda un niño de 3 años encargado como emperador. O sea, aquí realmente la que gobierna durante mucho tiempo es la mamá de Otón III, quien gobierna como regente. Entonces el imperio queda prácticamente sin una cabeza visible. Y acuérdense ustedes que Bonifacio VII estaba en el exilio, y él era el papa de los Crescencio. Y aprovecha este momento en el que muere Otón II, regresa a Roma, encarcela a Juan XIV, lo mata de hambre, y dice la historia que también como que se ayudó con un veneno. Y entonces, pues de esa manera se impone Bonifacio VII, pero Bonifacio VII también muere. Y ya en ese momento en Roma ya no está Crescencio I, quien está mandando es Crescencio II, su hijo. Pero era tan fuerte el poder de Crescencio II que se muere Bonifacio VII y en menos de 15 días ya tiene un papa montado de nuevo. Entonces, con la muerte de Bonifacio VII, Crescencio II nombra a Juan XV. Y con Juan XV ocurren varios hechos interesantes acá en la historia. Lo primero es que con Juan XV desaparece no porque él tenga que ver, sino porque, como hecho relevante en la historia, desaparece la dinastía de los carolingios. Y luego, y en ese momento resurge, o más bien surge, la dinastía de los Capetos. Y los Capetos van a gobernar por casi 800 años. Pero Juan XV fue un personaje que era profundamente nepótico. Pues practicó el nepotismo, pero practicó un nepotismo dejando a quienes lo habían respaldado por fuera del negocio. O sea, nepotismo significa que yo gobierno con mi familia, con mis amigos cercanos, y él fue nepótico en el sentido de que gobernó con otros amigos que no habían tenido que ver con su nombramiento y gobernó con su familia. Entonces Juan XV tuvo ese problema para con los Crescencio y termina enemistado con Crescencio II. Porque ¿cómo así que yo lo monto en el cargo y luego entonces va a gobernar con otros? Eso no se hace. Si seguramente hubiera gobernado con los Crescencios y con las familias importantes de Roma, pues no estaríamos hablando del papa nepótico, sino que había gobernado muy bien en favor de todos. Pero pues acá no es así como se cuenta la historia. Pero también es el primer papa en la historia del catolicismo que eleva a la categoría de santo a otra persona, en ese proceso que se llama la canonización. Canonizar, que tiene varias fases, pero que finalmente termina elevando a alguien a la categoría de santo. Este es otro negocio acá impresionante que se inventaron los papas. No solamente tenían el poder
de meter a alguien en el infierno con la excomunión, o de sacarlo del infierno con las indulgencias y llevarlo, por ejemplo, al purgatorio, o sacarlo del purgatorio y volverlo al cielo, o vender las indulgencias mientras está vivo para que cuando se muera no se vaya al infierno. Pero acá se inventan otro negocio espectacular, que es el negocio de la canonización. Porque es que ser canonizado no equivale solo a ir al cielo, sino equivale a ir al cielo con una condición de nobleza, una categoría superior, no esos santos ahí de regular calidad, no, llegaban al cielo en calidad de canonizados, un santo, pero de peso, que es el nuevo poder que acaba de inventar aquí Juan XV, y no que no existiera antes el concepto de canonización, porque en algunas facciones del catolicismo la estaban practicando, pero con Juan XV, digamos, el Papa asume plenamente el poder y dice que es él quien puede canonizar a alguien, y es un nuevo poder que adquiere el papado. El primero que canonizan es un personaje que se llama Ulrico de Habsburgo. Y no porque fuera un personaje muy especial Ulrico de Habsburgo, sino porque estaban sentando el antecedente, el precedente de que el Papa podía nombrar ahora santos. Pero este Juan XV también se muere en el 996, lo que nos lleva a otra historia. Porque este Otón III, el niño, el que era de 3 años, pues ya no es un niño, ahora ya es un adulto que acaba de nombrar papa a un primo suyo, un personaje de nombre Bruno de Carintia, que tenía 24 años en el momento en que es nombrado papa. Este Bruno de Carintia asume el papado con el seudónimo de Gregorio V. Y Gregorio V se va contra Crescencio II, porque Crescencio era la fuerza en Roma. O sea, Crescencio nombraba, quitaba papas, su familia lo había hecho históricamente, o sea, realmente los Crescencios eran una amenaza, y era una amenaza entendida por Otón III y por Gregorio V en calidad de papa nombrado por Otón III, por el emperador Otón III. Gregorio V es el primer papa alemán de la historia del catolicismo. Y le devuelve el favor a Otón III. Gregorio V corona como emperador a Otón III. Recuerden que siempre está esa dinámica. Yo te nombro y tú me nombras. Crescencio II seguía siendo muy poderoso en Roma. Entonces, Otón III y Gregorio V, el papa alemán, lo destierran y Crescencio pues tiene que irse de Roma. Pero él sabe que la gente no quiere un papa alemán. Y además ellos saben que los papas pues históricamente siempre han sido romanos, o la mayoría, y que la gente no iba a apoyar a un papa extranjero. Entonces, allá desde el exilio, Crescencio II nombra a un amigo de él que se llama Juan Filigato. Juan Filigato realmente ni siquiera era romano tampoco. Al parecer tenía una ascendencia griega. Total es que lo nombra. Y es quien va a ser llamado Juan XVI, el Papa Juan XVI. Pero como aquí nuevamente insisto, el que es papa o antipapa depende de quien tenga la fuerza militar de su parte, pues quien tenía un mayor poder militar en ese momento era el emperador Otón III, que estaba apoyando a su primo Gregorio V. Entonces, Gregorio V declara y Otón III, entre los dos declaran antipapa a Juan XVI, es decir, el papa de los Crescencios, lo declaran antipapa. Seguramente si Crescencio hubiese tenido más fuerza militar en ese instante, más poderío, de quien estaría hablando la historia hoy como antipapa hubiera sido Gregorio V. Yo lo que quiero dejar en claro es que esto no tiene que ver con mayor o menor santidad, porque es que la gente a veces confunde los términos. No es que lo declaran antipapa porque no era un hombre digno del cargo, porque no era un hombre justo, porque no era un hombre santo. Eso no tiene nada que ver en el papado católico. Aquí el que es declarado papa o antipapa depende de la cantidad de dinero y poder que haya detrás de él. Entonces Gregorio V, el papa alemán, que está apoyado por las tropas de su primo, el emperador Otón III, se va hasta Roma, captura a Juan XVI, le arranca los ojos, le corta la lengua, le corta las orejas, le corta la nariz,
y para que no escriba le rompen los dedos. Y luego lo ponen encima de un burro y comienzan a caminarlo por las calles de Roma para exhibirlo públicamente y degradarlo. Y después entonces lo encierran en cadena perpetua. Juan XVI muere también en el ministerio, en el monasterio prisión de Fulda. Este es otro tema que tiene que ser bien comprendido, porque la gente dice, no, es que lo encerraron en un monasterio. O sea, lo encierran en el monasterio no para que vaya de paseo ni está de turismo. Lo meten en un monasterio porque eran prisiones. Y lo meten en un monasterio hasta que se muera. O sea, era una cadena de prisión perpetua, hasta que se muera. Y así era como funcionaba. La gente a veces romantiza el hecho de que no, es que lo encarcelaron en un monasterio, como si estuviera ya viendo televisión y disfrutándose el monasterio. No, esos eran cárceles. Entonces lo meten en cadena perpetua en el monasterio de Fulda. Por esos hechos que hizo Gregorio V con Juan XVI es que Gregorio V se conoce como el Papa Carnicero. Una historia que oculta el catolicismo, a ellos no les gusta que se les mencione eso y desconocen la existencia de su Papa Carnicero. Y por esos mismos hechos es que también niegan a Gregorio V como a Juan XVI como el Papa mutilado. Gregorio V, el Papa Carnicero, Juan XVI, el Papa mutilado. Pero listo, ya habían resuelto el problema con el Papa, ¿y ahora qué hacemos con Crescencio? Porque Crescencio sigue nombrando papas y sigue intentando quedarse con el poder. Entonces Gregorio V busca a Crescencio, lo captura, lo mete a la cárcel, lo decapita, y como ejemplo, entonces cuelgan en un lado de la entrada de Roma el cuerpo de Crescencio y en el otro lado cuelgan la cabeza de Crescencio II, en un lado del cuerpo, en el otro lado la cabeza, y lo dejan ahí que se pudra y que las aves de rapiña vayan y destrocen el cuerpo. Y así lo dejan, hasta que las aves de rapiña prácticamente lo devoraron. Y esa fue una ofensa que los crescencios más adelante se cobrarían. Pero bueno, en resumen, ese fue el primer papado alemán. Entonces queda Gregorio V como papa, respaldado por Otón III. Y vamos para el siguiente tema, que es el papa satánico. Gregorio V también se muere. El sucesor del papa carnicero es Silvestre II. Herberto de Aurillac se llamaba este personaje antes de ser nombrado papa. Y es el primer papa francés de la historia. Y así como son los franceses. Lo que pasa es que este Silvestre II estaba apoyado por los capetos. Y por eso logra llegar a ser papa. No era un desconocido para la curia romana este Herberto de Aurillac. Porque él tenía un amigo que cuidaba de él, que era el conde Borrell II. Y viajando con el conde Borrell II, conoce en ese momento a quien era papa, Juan XIII, y conoce al emperador Otón I. Y Otón I, este personaje, Herberto Aurillac, era muy inteligente. Y Otón I lo nombra tutor de su hijo, el futuro Otón II. O sea que Herberto de Aurillac, el papa Silvestre II, fue profesor de Otón II, del emperador Otón II. Insisto, era francés, pero un francés así descomplicado, no con ese estilo religioso propio del medioevo. Era un personaje más bien como buena vida, como le gustaba andar con mujeres, le gustaba el vino. Era muy, insisto, muy inteligente, era un investigador, era científico, hablaba muchos idiomas. Y era científico en general. Habían dos fuertes ramas del conocimiento en aquella época que eran el trivium y el quadrivium. Y él manejaba perfectamente esas áreas. Entonces, de Silvestre II, dice la historia que construyó, que era inventor, entonces construyó muchas cosas para la investigación, para el aprendizaje, construyó ábacos, construyó un globo terrestre, un piano, en ese momento un órgano, relojes, y eso no le gustaba a los obispos. A los obispos odiaban
despreciaban a Silvestre II, que era totalmente atípico. Seguramente hubieran preferido a otro Juan XII y no a un Silvestre II, y es realmente así. O sea, uno piensa como en la historia hay personajes tan funestos para el catolicismo y ahí los mantienen, prefieren defender su hoja de vida que condenarlos, pero sí condenan a otros, como por ejemplo a este Silvestre II, porque son los católicos quienes le adjudican el nombre de el Papa satánico a Silvestre II. No fueron los enemigos, fue el mismo catolicismo. Entonces se encuentran ustedes con un Silvestre II teólogo, filósofo, escritor. Él tiene un par de obras, una de ellas se llama Sobre lo racional y sobre el uso de la razón, y la otra obra se llama Sobre el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces era escritor, pero a él le gustaba mucho la matemática, entonces en la matemática es donde más se destaca. Tanto así que lleva a Francia el sistema decimal islámico, porque fue amigo de los árabes, muy amigo de los árabes, compartía la literatura árabe. Se dice que su mujer fue árabe. Llevó a Francia el uso del cero, y siendo papa, aprovecha el cargo para que los clérigos utilicen el sistema decimal en las cuentas de las abadías, de los monasterios. Entonces eso le ayudó muchísimo al cálculo a los religiosos del catolicismo. Pero más que eso, no estaba muy dedicado a las cosas de la religión. Entonces los obispos realmente lo odiaban, ellos son quienes le adjudican ese apelativo de papa satánico. Y este papa satánico, pues, fabricó una versión del monocordio, que era un instrumento musical. Había una caja de resonancia, tensaban una cuerda de longitud variable y así medían las vibraciones sonoras y los intervalos musicales. O sea que es muy influyente su conocimiento sobre la música que existe hoy en día. Y digamos que esos cálculos le permiten clasificar unas distancias entre las diferentes notas de lo que ustedes los expertos en música llaman tonos y semitonos. Y eso surge desde allí. Y se inventa un sistema taquigráfico, como una especie de lenguaje secreto. Él estudió a unos sabios, antiguos sabios romanos, y el sistema se le llamaba las notas tironianas, porque habían sido creadas por un personaje que trabajó en ese tema que se llama Marco Tulio Tirón. Bueno, eso lo retoma también Silvestre II. Entonces, a Silvestre le toca ser el papa del año 1000, y hay un mito en el año 1000, y es que el mundo se iba a acabar y que el anticristo y el apocalipsis y el regreso de Jesús y todo lo que ocurre en el año 1000 y que ocurrió en el año 2000, y entonces se provocan disturbios y la gente quiere morirse en Jerusalén y hacen peregrinaciones a Jerusalén y el catolicismo se desordena. Y hoy en día también el catolicismo dice que no, que eso realmente eso no fue así, que estuvieron muy, muy tranquilos, muy calmados y que eso no hubo ninguna peregrinación ni nada de eso. Fuentes diferentes al catolicismo también indican que sí, que Silvestre II realmente le interesaba lo esotérico, que buscó arcanos, que practicó el sufismo. Ustedes saben que el sufismo es como una especie de espiritismo dentro del Islam, pero que practicó la astrología, el espiritismo como tal. Así que los católicos querían desprestigiarlo, querían dañar su nombre, y ellos son los que hacen correr la historia de que este papa francés había hecho un pacto con Satanás, y Satanás le puso como guardiana a una súcubo. Los súcubos son unos demonios femeninos, pero esta súcubo se enamoró de los conocimientos de Silvestre II y renunció a la inmortalidad y se hizo mujer y vivió en concubinato con el pontífice. Y la misma leyenda ampliada entonces dice después de que cuando murió Silvestre II, lo sepultan con esta mujer súcubo, la súcubo que se ha materializado, y que los entierran en la misma tumba en la catedral de San Juan de Letrán, y que de ahí de esa tumba emana un fluido con poderes afrodisíacos. Hace parte un poco de la historia más extensa del Papa satánico. Pero realmente lo que dicen algunos historiadores es que sí, que él sí tuvo una esposa o una mujer por lo menos, que era
probablemente árabe o de origen oriental, y que ella sí lo acompañó incluso desde antes de ser nombrado papa, que era su compañera permanente. Y es algo pues que no se puede definir si realmente ella existía como pareja de Silvestre II antes de ser nombrado papa, no, pero es que existió y lo acompañó, es muy probable que sí. Le critican demasiado, y una de las razones por las cuales el catolicismo lo llama el papa satánico es porque le critican el hecho de que leyó el Corán y lo leyó en árabe, y otras obras de Races, que era un alquimista, también árabe, personaje que se dedicó al conocimiento de las ciencias, de la matemática de aquella época, y que fue definitivamente despreciado por esa religión que representaba. Después de que muere Silvestre II, regresa el poder a los Crescencio. Ellos siempre van a estar aquí en la historia, una familia muy poderosa, pero hablemos, antes de seguir con el tema de los Crescencio, hablemos de esto, del cesaropapismo y de la hierocracia. El cesaropapismo, entendido como la supremacía del poder, pero por parte de los reyes, por parte de los emperadores. Porque es que la religión está poniéndose muy peligrosa aquí para los reyes. Entonces los religiosos quieren imponerse, quieren ser más que los reyes. Y el cesaropapismo es así como ustedes veían con Otón II, hace un momento como hablábamos de eso. Él se hace nombrar rey y sacerdote, es decir, un cesaropapismo absoluto. Es la autoridad máxima del poder temporal, porque además tiene el poder temporal, pero sobre él radica el poder espiritual, porque es el emperador. Y el emperador se establece como el Pontifex Maximus, el gran pontífice, el jefe de las religiones, la autoridad máxima de las religiones. Entonces, en eso consiste el cesaropapismo. La lealtad política y la fe religiosa están vinculadas, pero en la persona del gobernante político, del emperador o del rey. Y si hablamos entonces de la hierocracia, pues es lo contrario, porque la hierocracia tiene que ver es con el poder en manos del religioso, es decir, en manos del Papa, porque el Papa dice, no, porque es que nosotros somos hombres y usted puede ser emperador, pero es hombre, y yo soy el que respondo ante Dios por los hombres. O sea, yo respondo por usted ante Dios, entonces usted me debe obediencia. Y es un pensamiento que surge en medio de la debilidad del imperio romano. Hay un papa que se llama Gelasio I. Gelasio I establece esa diferencia entre el poder espiritual y el poder temporal, y afirma que hay una superioridad en lo espiritual. Y como el Papa es responsable por el emperador, que es un humano más, entonces el emperador es un católico como cualquiera, entonces le corresponde al Papa, o sea, el representante de Dios, pues ser la autoridad máxima. Depende de quién tenga la mayor influencia en un momento. Se desarrolló en cada fase de la historia momentos en donde prevaleció el cesaropapismo y momentos en donde prevaleció la hierocracia. Sin embargo, hoy en día que hablamos de otros conceptos como la democracia, no podemos desconocer la influencia que ejerce el papado romano sobre todos los países del mundo, sobre todos los gobiernos. Me regreso un poquito acá. Entonces, después de Silvestre II, nuevamente el poder regresa a manos de los Crescencio, y ya estamos hablando de Crescencio III. Crescencio III, que nombra a Juan XVIII. Juan XVIII es uno de los últimos papas nombrados por los Crescencio. Parece que él ya tenía familia y hasta 3 hijos en el momento en que fue nombrado papa. Esos hijos de Juan XVII llegaron a ser obispos también. Pero Juan XVII, como todos los papas de aquella época, duraban muy poco. Apenas estuvo 5 meses en el cargo. Vamos a hablar ahora
de otro tema en nuestra historia de hoy, que son los señores de la simonía. Ahora, la simonía depende de quién. Porque recuerden ustedes que la simonía depende de quién la ejerza. Recuerden ustedes que la simonía es esa guerra entre los papas, que los papas le declaran a los reyes, que le declaran a los emperadores, porque querían quitarles el derecho a nombrar los cargos eclesiásticos. Quienes nombraban a los feudos eclesiásticos y quienes nombraban a los feudales eclesiásticos eran los reyes y los feudales. Pero los papas comienzan a reclamar ese derecho. Recuerdan ustedes el tema de la querella de las investiduras. Estamos en ese momento en donde para el catolicismo pues era necesario controlar territorios, más fuerza, más poder, porque es que el poder consistía no solamente en dinero o en un poder ficticio como lo era el papado, que no tenía algo real aquí, un sustento real en la tierra, tenían unas extensiones, pero necesitaban extender ese poder, necesitaban extender su influencia, necesitaban tener un poder militar también, y le prohíben a los religiosos ser nombrados por civiles, como se había hecho siempre, y declaran que esos nombramientos son nulos. Ya ustedes conocen toda esa historia y si tienen alguna duda vuelven a ver el video que tiene que ver con la querella de las investiduras. Entonces los papas le prohíben a la gente bajo excomunión que reciban los nombramientos de los reyes en cargos religiosos y también amenazan con excomulgar a los reyes. La excomunión, ya vimos, un gran poder en manos de los papas. Entonces, aquí el catolicismo, digamos, comienza a absorber esa estructura administrativa en los feudos, en los reinos. Las mejores personas, las más capacitadas, terminan pasándose por amenaza de excomunión a la dirección del Papa. Quedan subordinados al Papa. Y no solo eso, sino que de paso se quedan con una gran cantidad de tierras. ¿Recuerdan? No solamente los feudos eclesiásticos, sino que cualquier lugar en donde había una propiedad que pudiera considerarse eclesiástica y los terrenos a su alrededor le pertenecían al Papa. Y entonces comienzan a prohibir a la gente, a los sacerdotes les prohíben que se casen para que las herencias no pasen a las familias, sino que pasen al papado. Entonces era prohibido vender cargos, comprar cargos, pero eso ocurría ahí de puertas para afuera de Roma, porque de puertas para dentro de Roma los altos cargos de los obispos y de la silla papal pues eran para los familiares de o para los integrantes de las familias poderosas, más pudientes, y para quien pudiera acceder a ellas porque se podía comprar y se podía vender el cargo. Esa lucha por los poderes religiosos entre las castas más pudientes de Roma, pues por supuesto que tenía que extenderse hasta la silla papal. Ser dueños del Papa eran ser dueños de un poder realmente impresionante. Enviar a alguien al infierno, sacarlo, ponerlo en el purgatorio, llevarlo hasta el cielo, ahora canonizarlo, vender la indulgencia para evitar que la persona se vaya al infierno. Un poder inmenso. Y ahí vemos cómo surge Crescencio III. Y ese Crescencio III, como vimos en la imagen anterior, bueno, como estamos viendo en esta también, hace elegir papa a Giovanni Fasano. Giovanni Fasano es el Juan XVIII. Juan XVIII tiene una particularidad también en su historia, y es que él corona como emperador a Enrique II. Y este Enrique II llega a ser llamado Enrique el Santo, que es el último emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, descendiente de Otón I y de toda esa dinastía sajona. Y otro papa, más adelante, mucho tiempo después, Eugenio III, canoniza a Enrique II. Entonces, Juan XVIII lo nombra emperador, Eugenio III, muchos años después, en el 1146, canoniza a Enrique II, es decir, lo eleva a la categoría de santo. Pero la historia no queda ahí, sino que más adelante Inocencio III también canoniza a la esposa del emperador Enrique II, que se llamaba Cunegunda.
más o menos unos 50 años después de que canonizaran a Enrique II, canonizan a Cunegunda, que hoy es conocida en el catolicismo como Santa Cunegunda. Esos son los santos católicos. Esa gente es a quienes les piden bendiciones y les piden milagros. Juan XVI es presionado por Crescencio, porque es que ahí estaba Enrique II y estaba apoyando a Enrique II. Entonces Juan XVI es presionado por Crescencio III y abandona el cargo. Y Crescencio tenía mucho poder todavía y nombra a otro personaje, uno que se llamaba Pietro Martino Bucaporci, y lo nombra como Papa Sergio IV. Juan XVII, Juan XVIII, Sergio IV. Muere Crescencio II. Bueno, pero hablemos un poquito de este Sergio IV. Sergio IV era un tipo muy beligerante, organizó peleas con los árabes, los ofendió, los atacó y los árabes se desquitaron durante el papado de Sergio IV. Ellos atacan el lugar que se llama la Iglesia del Santo Sepulcro y la destruyen. Digamos que ahí comienza como a generarse ese conflicto entre árabes y católicos, que más adelante terminaría provocando lo que conocemos como las cruzadas. Crescencio le hizo guerra todo lo que pudo a los otones y a sus descendientes, en venganza por la muerte de Crescencio II. Recuerdan, al que le quitaron la cabeza y lo pusieron allá en la puerta de Roma. De manera que él hizo todo lo posible por desquitarse de los otones. Pero muere Crescencio III, había recuperado el cargo de cónsul, el cargo de patricio romano o el estatus de patricio romano. Y en el momento en que muere Crescencio III no había un Crescencio IV preparado para seguir esa línea sucesorial. Y el poder retorna a los teofilactos. Recuerdan, la familia de Marosia. Y este teofilacto nombrado es papa con el seudónimo de Benedicto VIII. Entonces, nuevamente, el poder regresa a la familia de Marosia. Este papa, Benedicto VIII, es al que le reconocemos el decreto que se llama la tregua de Dios. Recuerden, la tregua y la paz de Dios, un instrumento que utilizaron para evitar ser atacados por los reyes que intentaban recuperar sus territorios feudales que estaban siendo arrebatados por el catolicismo. Luego los teofilactos intentan imponer a Juan XIX, pero digamos que aquí ya los obispos no eran como tan fáciles de controlar. Los teofilactos no tenían tanta fuerza militar. Así que esto ya no dependía tanto de imponerlo o no, sino de negociarlo. Entonces acá se negocia realmente el papado de Juan XIX, y no que no se hubiera hecho antes, pero digamos que en este momento fue algo muy abierto, algo al mejor postor. Porque es que este Juan XIX ni siquiera era religioso, era cónsul, y además era senador y además era laico. Entonces a Juan XIX también le dan todas las órdenes religiosas, hasta el título de obispo y hasta el título de papa en un solo día. Y así facilitaron su nombramiento como papa. Y eso se logró comprando a los obispos. O sea, aquí ya el tema, insisto, no era militar, no había nadie tan fuerte militarmente como para imponer un papa. Ya los emperadores habían perdido esa fuerza también, las familias romanas habían perdido también esa fuerza militar, esa influencia. Entonces ahora el tema es de dinero, es el que tenga más plata, el que tenga más dinero, es el que nombra al sucesor en la silla vaticana. Y aquí los que hacen la fiesta del dinero, pues son los teofilactos.
y entre ellos pues le compran el cargo a Juan XIX. Por eso a este Juan XIX se le conoce como el señor de la simonía. Y de ahí en adelante la venta del trono papal ya fue más abierta, ya era más competitiva. O sea, todos sabíamos que esto era con dinero que se resolvía, o favores que se resolvía la silla papal. Y luego entonces, de este Juan XIX, el señor de la simonía, nos vamos a ver a uno de los personajes más nefastos, muy competitivo por el más nefasto dentro de la historia del catolicismo, que es Benedicto IX. Benedicto IX, que pasa a la historia como el execrable, el papa execrable. Los mismos católicos han dicho de él el demonio disfrazado de sacerdote. El papá de Benedicto IX, Alberico III, es el que compra el cargo. Como ya habíamos visto allá que recuerdan, con el señor de la simonía, con Juan XIX, ya había establecido que el cargo de papa se compraba, pues, y se compraba abiertamente como en subasta pública. Entonces aquí Alberico III no tiene problema en conseguirle el cargo a su hijo. Pero hay varias circunstancias que debemos tener en cuenta con este Benedicto IX. Ya le queda uno poco por decir qué tan corruptos y qué tan degradantes eran estos papas, pero de este podemos decir además que ejerció el papado en 3 oportunidades diferentes. Entonces, dejamos claro que el cargo le fue comprado por su padre, Alberico III, que era de los Túsculos. Y la historia dice que fue nombrado papa cuando apenas tenía 12 años. Entonces los católicos se revuelven cuando se dice eso y dicen que no, que ya tenía 20 años más o menos. Benedicto IX era familiar de estos personajes que ven ahí en pantalla. De Juan XI, el pusilánime, de Juan XII, el papa fornicario, de Benedicto VIII, el de la paz de Dios, y también familiar del señor de la simonía, de Juan XIX. Este unos antecedentes familiares interesantes. Y digamos que la forma de actuar de este Benedicto IX era muy parecida a la de Juan XII. Sus atrocidades sexuales, su nepotismo, robos, desfalcos, homicidios selectivos. La historia habla de relaciones sexuales con su hermanita, era muy joven, a la que también obligaba a mantener orgías sexuales con una cantidad determinada de otros hombres, que tenía relaciones sexuales con animales, y bueno, toda clase de excesos que realmente fastidiaron incluso a los romanos. Los crescencios, que no tenían un líder fuerte, pero que todavía estaban, se apoyan en un general romano, Gerardo de Sasso, y logran expulsar a Benedicto IX. Y allí los crescencios, junto con el general de Sasso, nombran a Giovanni Crescenzi como papa, Silvestre III. Y digamos que ahí termina esta primera fase o el primer periodo de Benedicto IX. Y comenzamos ese segundo periodo. Y Benedicto IX se va para donde Enrique III el Negro, ahora hablaremos de él, y le decían el negro, era por su forma de vestir y por, digamos, era un tema más de estética, no porque fuera negro, de piel. Entonces es apoyado por Enrique III y regresa con Enrique III a Roma. Y ya Benedicto IX, respaldado por el rey Enrique, entonces declara antipapa Silvestre III. Entonces por eso nosotros entendemos que Silvestre III, o sea, la historia entiende a Silvestre III como antipapa, porque este Benedicto IX, que había comprado el cargo, y ese sí no era antipapa, ahí sí la historia y el catolicismo no lo condena, condenaron fue al de los Crescenzi, a Silvestre III, a él sí lo condenan como antipapa. Silvestre III llevaba apenas como unos 3 meses en el cargo.
y lo llevan a prisión. Y Benedicto IX retoma por segunda vez la silla vaticana. Pero es que como a él no le interesaba realmente ser papa como tal, sino era por el poder, por la fama, por el dinero que ofrecía. Entonces pone en venta el cargo de papa. Estamos hablando de la simonía en su máximo esplendor, ¿no? Y le vende la silla a un señor de nombre Juan Graciano. Ese personaje se comprometió a pagarle a Benedicto IX. Déjenme, voy a adelantar esto por acá. Bueno, no tengo un resumen general, pero, o sea, no tengo las imágenes de ellos. Pero les voy a dejar estos textos, estos recortes, porque me pareció interesante, pues son recortes de prensa, no son escritos míos, o recortes de otros lugares, de otros documentos, en donde les dejo algunas de las redacciones que hacen otras personas acerca de la forma en la que Benedicto IX ejerció su papado. Entonces retornemos. Estamos en el segundo periodo de Benedicto IX. Habíamos dicho que era apoyado por el rey Enrique III, el rey Enrique el Negro. Regresa a Roma, declara antipapa a Silvestre III, quien apenas lleva unos 3 meses ejerciendo el cargo, y lo lleva a una prisión. Y Benedicto IX otra vez retoma la silla vaticana. Y entonces comienzan a hacer contactos para vender el papado. Y consigue a Juan Graciano, que le va a pagar 1.500 libras de oro, y todo lo que recaudara el catolicismo en Inglaterra, todo debía pagársele a Benedicto IX. Y ese es el negocio que se hace. Entonces él se va de nuevo, termina así el segundo periodo de Benedicto IX, el papa execrable. Juan Graciano asume como papa y asume como Gregorio VI, el papa Gregorio VI, pero Gregorio VI no logró el apoyo de Enrique III el Negro. Y es que Gregorio VI parece que era descendiente de judíos, y eso pues definitivamente no le gusta a nadie, y él como que se tenía ese tema guardado. Enrique III no lo apoya, pero ¿quién se oponía a Enrique III en ese momento en Roma? Ni los Crescencio ni ningún otro tenía tanto poder. Así que Enrique III ahora se va hasta Roma, depone a Gregorio VI, también depone a Silvestre III, recuerda que estaba preso, y ese Silvestre III estaba reclamando su derecho como papa, pero estaba preso. Entonces deponen a Gregorio VI, deponen a Silvestre III, y el rey termina nombrando a Clemente II. ¿Y cómo lo nombra? Lo nombra convocando un concilio que llamó el Concilio de Sutri. Entonces Clemente II es nombrado en concilio convocado por el rey Enrique III. Hasta ahí, hasta el momento, tienen ustedes 4 papas vivos y 4 papas, pues que digamos que, de acuerdo a la perspectiva de cada quien, habían sido nombrados legalmente. Estaba Benedicto IX, que había vendido el cargo. Gregorio V y Silvestre III, que son depuestos por el rey Enrique III, y Clemente II, que lo acaban de nombrar en el Concilio de Sutri. Pues resulta que el negocio, probablemente por todo esto que estamos mencionando, el negocio que hizo Benedicto IX como que no se completó, y Juan Graciano como que no le terminó de pagar lo que habían acordado, y Benedicto IX dice que no, que entonces él es el papa porque a él no le pagaron su dinero, y el otro problema es que Clemente II, ese papa que es nombrado en el Concilio de Sutri, se muere muy rápido, se muere a menos de un año de ser papa. Entonces Benedicto IX otra vez regresa por tercera vez, y esta vez regresa con un ejército mercenario. Ya esto era costumbre de algunos papas, regresa con un ejército mercenario, pues él tenía con qué pagarlo, invade Roma y se reinstala en la silla papal. Y dura 8 meses más, en este caso, en su tercer papado. Duró 8 meses más. Durante su segundo papado, él se casó, al parecer con una prima que dicen que era hija de Gerard de Saxo.
Entonces él se fue allá a vivir con su esposa y el negocio no se concreta, no le pagan lo que habían acordado por vender la silla papal y entonces él regresa a ejercer su tercer pontificado, pero regresa a lo mismo que hacían todos los papas. Un papa, un personaje al quien llaman el execrable, pues todo lo que hace un personaje de esos y parece que su esposa lo abandona ahí en ese instante. Y ahí sí que se enloquece peor y comienza a hacer de todo cuanto se le atraviesa por la mente. Toda clase de vicios, toda clase de maldades que caracteriza a esta gente. Enrique III se entera de nuevo y regresa otra vez a Roma, vuelve a deponer a Benedicto IX y ahora nombran a Dámaso II como nuevo papa. Como cosa curiosa, esta gente se moría de malaria siempre. Dámaso II se murió a los 23 días. Dice la historia católico-romana que por malaria. Les dejo estas historias acá en pantalla. Les hago una aclaración aquí porque algunos historiadores tienden a confundir estos nombres, Juan Crescencio con Juan Graciano. Entonces, para que tengan claro ahí ese concepto. Y hay otros recortes de algunos otros medios y entramos ahora sí a los papas de la Edad de Hierro. No, perdóname, a los papas de Enrique el Negro. Es que estoy que termino ya. Los que se llaman de la Edad de Hierro son los papas de la Edad de Hierro, o al final los que tienen que ver con la Inquisición y con las cruzadas. Falta todavía, estamos aquí con los papas de Enrique el Negro o los papas negros. También se le conocen como los papas imperiales. Entonces, ustedes cuando escuchen papas imperiales o los papas negros o los papas de Enrique el Negro se refieren a los mismos, a los que fueron nombrados por Enrique el Negro, directamente estos que aparecen en pantalla, que fueron los papas nombrados por Enrique III o Enrique III el Negro. Pero tenemos que comenzar realmente a devolvernos un poquito aquí hasta Clemente II. Aunque él no fue directamente nombrado como tal por Enrique III, estamos ahí, acá en la historia de Benedicto IX, ¿recuerdan? Entonces, en uno de los momentos en los que llega el rey Enrique III, que llega a Roma, entonces él nombra a Clemente II. Y la forma que utilizó para nombrarlo, el mecanismo que utilizó para nombrarlo fue el concilio de Sutri. Entonces, pero podemos decir que fue uno de los papas nombrados realmente por Enrique el Negro, solamente que el mecanismo fue el concilio de Sutri. Entonces pasa la historia como que lo nombró un concilio, pero realmente lo estaba nombrando era Enrique III. Por eso no lo pongo estrictamente en esta imagen que están viendo. Y era tan del papa, tan del rey Enrique III, este papa Clemente II, que después de que Enrique III lo nombra papa, él le devuelve el favor coronándolo como emperador del Sacro Imperio. De ese nivel de confianza era. Historiadores católicos dicen que murió de fiebre, probablemente de malaria, Clemente II. Ahí a menos de un año de su pontificado. Y ahora sigamos con los que tenemos en pantalla. Dámaso II. Dámaso II, pues realmente es el segundo papa nombrado por Enrique III, ya en calidad de emperador, pues ya que no necesitaba convocar concilios, porque era emperador. Entonces, ahora designaba a los papas directamente. Este Dámaso era obispo de Brixen. Dámaso II reemplazó al execrable Benedicto IX. ¿Recuerdan? Ocupó el cargo por 23 días y también como que se murió de malaria. Y ahora nombran a Bruno, y Bruno es llamado el Papa León IX. Había nacido en Francia. También era pariente del emperador Enrique. Ya no es el rey Enrique, ahora es el emperador Enrique. Y es en nos llama la atención porque es en el papado de León IX que se produce el cisma de la Iglesia Oriental, que persiste hasta hoy en día. Y finalmente allá en Baviera, también nombrado por Enrique III, en este caso como Papa Víctor II, familiar del emperador también, pues es nombrado este nuevo papa, el último de los papas negros.
porque después el emperador Enrique III se muere. La historia dice que por malaria. Llegamos a los papas de la Edad de Hierro, ya estamos terminando. Los papas de la Edad de Hierro. Aquí digamos que no hay esta secuencia histórica, porque no nos vamos a guiar por los años o porque uno inmediatamente sucedió después del otro. No, estamos hablando aquí es de eventos como tal, los eventos conocidos como la Inquisición y el evento conocido como las Cruzadas. Entonces están agrupados es por tema, no por fechas. Así como los papas de la Edad de Hierro, agrupamos a los responsables de la Cruzada y la Inquisición, y se les llama así por su nivel de violencia, por el nivel de violencia extrema, de persecución religiosa, de intolerancia religiosa, del incontable, innumerable número de muertes que produjeron estos individuos. Y muchos de ellos ni siquiera se conocieron entre sí. Es que los agrupamos es por su nivel de maldad, por su nivel de violencia extrema. Algunos de ellos considerados santos del catolicismo y hasta les piden favores. Pero hablemos primero de los papas de las cruzadas. Recuerden, hay algunos que no se los he mencionado, no los he puesto acá para no recargarles tanto la imagen. Y además de las cruzadas ya hablamos. Quien tenga alguna duda regrese a los temas de las cruzadas. Gregorio VII y Urbano II son quienes preparan e impulsan la primera cruzada. Y ahí en ese momento es donde se pone realmente en marcha y se observa el poderío que ha alcanzado el papado a través de los ejércitos paramilitares de saqueadores que ellos han fundado con el nombre de ejércitos templarios. El objetivo es ir a saquear los territorios árabes. Miles de muertos en ambos bandos. Y acá se puede decir que hubo una victoria para los católicos que en ese momento logran apoderarse de Jerusalén, ahí casi que por coincidencia, pero lo lograron. Una segunda cruzada convocada por Eugenio III, y ahí aparece un personaje que lo apoya, que es Bernardo de Claraval. Y ese Bernardo de Claraval es quien escribió, es el autor de las reglas de los templarios. Pero aquí le va mal a esta gente y los ejércitos papales son derrotados apenas en una semana, con miles de muertos del catolicismo. Pero acá es que esto no importaba tanto. Recuerden que las propiedades de los templarios o de los cruzados, más bien, caídos en combate, las propiedades pasaban a ser propiedad del Papa, su casa, sus terrenos. Pero eso era importante que los cruzados se fueran con su familia, con sus hijos, con su esposa, todos se fueran allá, porque era una actividad de ir a recuperar las tierras santas y era una actividad familiar. Y aparte de eso, pues que si se morían iban derecho para el cielo porque ya tenían el perdón anticipado de todos los pecados, pero los bienes terrenales pasaban, entonces los bienes de quienes se morían y las cruzadas pasaban al Papa. Gregorio VIII convoca la tercera cruzada y ahí entonces ya vienen milicias de los templarios, hay otras milicias que se crean para esta época que son los hospitalarios. Ya vienen varios ejércitos europeos, recuerdan el top de los reyes del medioevo, ingleses, franceses, alemanes, pero es probablemente la mayor derrota católica en pueblos árabes. Allá es donde aparece Saladino, al que ellos dicen que era un personaje muy malo. Lo cierto es que ellos estaban defendiendo su tierra y sus casas y sus familias. Miles de muertos nuevamente, principalmente europeos, y otras muchísimas incontables riquezas para el Tesoro Vaticano. Y la Cuarta Cruzada, convocada por este personaje que tiene en la parte superior derecha de su pantalla. Un personaje especialmente sanguinario, convocó 4 cruzadas. Recientemente, porque en esa época no existía el término, recientemente algunos autores le han llamado el Papa psicópata, porque es que el nivel de maldad, el nivel de intención, de crueldad de este Inocencio III realmente sobrepasa a muchos personajes en la historia. O sea, la gente, les decía yo en la grabación anterior del video que la gente toma a Hitler como un modelo de una persona
nefasta para la humanidad, pero ni siquiera Hitler alcanzó la maldad que uno puede encontrar con este Inocencio III, alguien que no provocó una, sino 4 guerras, 4 cruzadas. Además de la cuarta cruzada, convocó la cruzada albigense, una cruzada contra gente indefensa, masacres, para robarle sus cosas y para acabar con todo lo que no le gustara a su visión religiosa. Convoca la cruzada contra los almohades en las mismas tierras hispanas. Promovió la cruzada de los niños. Este individuo promovió que los niños tomaran armas y fueran a la guerra. Por supuesto que los masacraron. Entonces uno no puede contar la cantidad de muertos que se le pueden cargar a este Inocencio III. Un desprecio completo por la vida. Y tenemos enseguida ahí los papas de la Inquisición. Entonces uno no sabe finalmente quién es más malo. La Inquisición es una organización católica oficial, creada para perseguir, para torturar, para matar a toda la gente que no creyera en el catolicismo, que no se sometiera al poder del Papa. Y hoy en día existe todavía esa organización, solo que le han cambiado el nombre, ahora se llama Congregación para la Doctrina de la Fe, le han modificado varias veces el nombre, también le llamaban el Santo Oficio, imagínense, el Santo Oficio. Entonces aquí en este pequeño grupo, porque no caben todos los papas de la Inquisición aquí, escogí algunos por los documentos que produjeron, que fueron utilizados como base para su accionar delictivo, y comenzamos con Lucio III, un italiano. Es italiano realmente de una república que se llama la República de Luca, había nacido allá, y él convoca el Concilio de Verona. En el Concilio de Verona promulga un decreto que se llama la Constitución Ad Abolendam. Entonces, ahí declara ilegales a otros grupos religiosos, establece la persecución religiosa contra los cátaros, los valdenses y los anarquistas, varios de ellos cristianos verdaderos, cristianos, bíblicos. Entonces ordena perseguirlos, ejercer sobre ellos toda clase de violencia, tortura, matarlos, masacrarlos. Se legalizan las masacres con este documento de Lucio III en el Concilio de Verona. Legalización de las masacres. Y ese ad abolendam es el embrión del futuro Tribunal de la Santa Inquisición. También durante el pontificado de este Lucio III se crea la Santa Inquisición francesa en Languedoc, allá para matar franceses. Está también Gregorio IX, lo ven allí, Gregorio IX, quien promulga la bula Excommunicamus. Y se crea mediante esa bula la Inquisición pontificia o Inquisición papal. Claro, ya existía la Inquisición, pero era como general, como que esta no, esta es una Inquisición que responde directamente al Papa. Entonces, es un grupo élite, es un grupo militar de monjes, monjes militares, pero un grupo élite, armado, que responde directamente al Papa, que se les da la categoría de jueces y verdugos. Y dentro de ellos escogen a los dominicos, que existen hoy en día los dominicos alrededor del mundo. Y sus funciones eran de tortura y de ejecución, porque ellos eran jueces y verdugos. Entonces, para ellos, toda la actividad delictiva era las creencias contrarias al catolicismo. Pero, pues, con el avance del tiempo, no solamente persiguen acciones religiosas, sino ideológicas, económicas, políticas. Y se crea algo que se llama el Manual de Inquisidores. Y el Manual de Inquisidores definen cómo detectar y matar a las brujas. Una persecución en contra de las mujeres realmente espantosa. Cualquier mujer que no le gustaba a alguien, entonces la acusaban de brujería y la mataban, la quemaban. Es que el catolicismo ha venido minimizando, el catolicismo minimiza diariamente lo que ocurrió durante la Inquisición. Ellos dicen que sí, que a veces se cometieron algunos excesos, pero que eso fue poquito.
Y aparece Inocencio IV. Era más pulido, él refina los procedimientos inquisitoriales y promulga algo que se llama la Constitución ad extirpanda. Y explica qué se debe hacer con los herejes, que realmente tienen que ser entendidos como víctimas de persecución religiosa. Entonces dice, deben confesar sus errores y acusar a otros heréticos que conozcan, así como a sus cómplices, encubridores, correligionarios y defensores. Así como se obliga a los granujas y ladrones de bienes mundanos a delatar a sus cómplices y confesar los males que han perpetrado. Entonces reglamenta el uso de la tortura por motivos religiosos. Ahí en el texto que les voy a dejar acompañante de esta clase, encuentran otras lecturas sobre cómo trataban la herejía en aquel tiempo. La herejía, es decir, la persecución religiosa. Y terminamos con Sixto IV y la bula Exigit Sincerae Devotionis. La legalización de la persecución en contra de los judíos, la legalización del antisemitismo, la legalización de las masacres en contra de los judíos. Eso es lo que significa esa bula. No hay en la historia registro de otra institución, ni de Estado, ni de persona que haya perseguido tanto a los judíos para matarlos, para expropiarlos, como el catolicismo. Y realmente yo pienso que ni siquiera el holocausto nazi, porque en el holocausto nazi murieron muchas personas. Se considera que alrededor de 6 millones de judíos. Pero ni siquiera así ha sido tan cruel como el catolicismo persiguiendo a los judíos. ¿Recuerdan cómo los vestían con trajes especiales? Tenían que ponerse orejas de cerdo, vestirse con unos colores especiales. Cada vez que querían los expropiaban, los expulsaban, los mataban, y aquí ahora legalizan la persecución y la muerte de los judíos. 2000 años persiguiéndolos. Terminamos por hoy. Muchas gracias.